Hoy día tenemos como invitada a Elda Millán. Bueno, Elda nos enriqueció a todos mucho con su sesión en este congreso que organizamos sobre la filosofía de Leonardo Polo en febrero, que fue espectacular. Eh, y hoy día nos viene a hablar de un tema muy interesante que trató en su tesis doctoral, que yo me leí y puedo dar fe que es espectacular. Así que nada, sin más, Elda trabaja en la Universidad de Villanueva, en el departamento, perdón, en la Facultad de Educación, y hace clases de teoría de la educación, de antropología, de filosofía, y nada, los dejo. Ha escrito artículos últimamente sobre con la antropología de Polo, en revistas especializadas de educación, y nada, los dejo con Elda, que va a ser un placer escucharte, Elda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación. Bueno, disculpadme la demora, llevaba 10 minutos conectada sin wifi. Lo había preparado todo y de repente pasan estas cosas, ¿no? Bueno, pues disculpadme. He preparado una pequeña presentación para que sea más sencillo seguir mi intervención. No puedo compartir pantalla porque, Luis, yo creo que me tienes que dar permiso para que pueda compartir. Permiso, prueba. A ver, sí, ya está. Estupendo. Muy bien. Vale. Bueno, pues como comentaba Joaquín, mi intervención de hoy tiene por objeto contaros un poco lo que había trabajado en la tesis. Entonces, este trabajo, que se titula Objetivos, competencias y hábitos, una propuesta en torno a los fines de la acción educativa desde la antropología de Leonardo Polo, básicamente es una tesis en la que se van a aunar, por un lado, una parte de antropología muy potente y también donde abordo la dimensión teleológica, los fines de la educación. Luego me centro en el objetivo como fin educativo, después en la competencia, también como fin educativo, después también hablo del hábito y luego hay el quinto capítulo es más allá del hábito, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Cuál debería ser el fin de la educación? ¿Qué debe mover a un docente a educar a una persona? Pues ese es un poco la propuesta como el último capítulo. Entonces, claro, este trabajo se inicia con una primera pregunta que es, o una primera afirmación, que es dependiendo de la concepción de persona que se tenga, pues se orienta la educación hacia unos fines u otros. Si pensamos que la persona es un ser que produce, pues los fines de la educación obviamente lo que van a pretender es pues, alumnos muy productivos, ¿no? Calificaciones muy buenas, resultados, ¿no? Si lo que prima es el crecimiento, por ejemplo, pues, artístico, pues los fines de la educación van a hacer un hincapié en eso, ¿no? Entonces, dependiendo de la concepción antropológica que se asuma, la educación estará orientada a unos fines u otros. Entonces, podemos decir que el ser humano es susceptible de crecimiento y la educación tiene un papel súper importante, porque es susceptible de crecimiento la persona, porque es además, ¿no? es abierta y es siempre creciente. Entonces, lo que decía este trabajo, lo que es un trabajo sobre la educación y sus fines. Bueno, así como introducción, lo que puedo comentar es que la educación de hoy, yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no? Se ve que está en estado de crisis. Parece que los modelos que se seguían o que se han seguido, pues parece que no han dado todo el resultado que se esperaba. Esto lo dice Sierra en 2000, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que los resultados que tenemos, pues no son los esperados. Entonces, bueno, pues hay que plantearse qué es lo que está pasando ahí y ver si la educación que se sigue o los modelos que hay hasta ahora, pues son los adecuados, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un profundo análisis sobre los fines de la educación para poder marcar unas líneas de actuación concretas, para ver por dónde ir. Por tanto, habrá que ver y habrá que aclarar cuáles son las metas, cuáles son los objetivos
que están moviendo esta educación que está en crisis, para que podamos decir, bueno, pues si estas son las metas, pues igual hay que cambiarlas, ¿no? O los objetivos. Las claves de este trabajo son, en primer lugar, la educación si persigue algún tipo de fin. En segundo lugar, en caso afirmativo, cuál o cuáles son estos fines. Y también, dada la crisis actual, los fines son adecuados. Por ello, podríamos decir que en primer lugar lo que hay que hacer es aclarar qué se entiende por educación y qué idea de ser humano se tiene para llevarla a cabo, y por eso vamos a hacer un análisis antropológico y teleológico. Aquí os enseño un breve esquema de algunas de las cuestiones que van a abordar como esta primera parte de la antropología y la teleología. En primer lugar hablaremos de, me voy directamente a la necesidad de reflexionar sobre la acción educativa, y hablo un poquito de los rasgos más característicos que han influido en la educación, en la antropología, en la idea de hombre, desde la modernidad y la posmodernidad. Vamos a esos antecedentes. Luego también hablamos un poquito con más detenimiento en la educación posmoderna y los resultados que hay en esos informes de calidad educativa. Luego hablamos de que toda acción educativa obedece a una concepción de hombre. Entonces ahí yo hice una propuesta de 6 tipologías, ¿no? Que hay muchísimas clasificaciones, pero después de trabajar muchos autores, pues hablo del el hombre como ser instintivo, los planteamientos materialistas, el hombre como un ser defectivo, el hombre bueno por naturaleza, la concepción cibernética, donde podríamos incluir a Apolo un poco, y la apertura al hombre, la trascendencia, donde obviamente también tenemos a Apolo, ¿no? Y luego hablo de la teleología en la comprensión de la educación. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un pequeño análisis, aunque sea muy breve, sobre los fines de la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a hablar de algunas consideraciones, los conceptos análogos al fin educativo, meta, objetivo, proyecto, propósito. Hay muchas maneras de hablar de fin, pero claro, no todos tienen el mismo significado ni el mismo contenido, ¿no? Por ello hablaremos del sentido teleológico de la actuación humana. También hablaremos de la finalidad como sentido y hablaremos del fin final. ¿Cuál es el fin final de la educación y cuáles son las propuestas de fin final contemporáneas? Entonces, por eso ahí ya nos detendremos en los objetivos, las competencias y los hábitos. Bueno, en primer lugar, si nos detenemos a reflexionar sobre la acción educativa respecto a la modernidad y la posmodernidad como antecedentes, para poner así un poquito en órbita el asunto, podríamos decir que la modernidad, si tuviera que simplificar, podría decir que la modernidad lo que es como una mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, como una idea como muy optimista del hombre, ¿no? Donde hay un fuerte individualismo, el cuantitativismo, ¿no? La actualización, la globalización, la multiculturalidad, la idea de progreso. O sea, podríamos resumir todos estos conceptos en como el futuro, ¿no? Podría ser un poquito la modernidad. Claro, la posmodernidad, esa modernidad va abriendo poquito a poco paso a un poquito de decadencia. Entonces, porque surge una cierta desconfianza en el futuro, claro. Aquí hay como una apuesta total en que el hombre es casi un superhombre, ¿no? Y la autonomía total, ¿no? Y nos damos cuenta de que no. Entonces, lo que se va a consolidar es el posmodernismo, que tiene ese punto un poco negativo del ser humano. Entonces, ¿qué rasgos tenemos del hombre posmoderno? Pues un cierto hedonismo, una búsqueda del placer y de la satisfacción de las necesidades más inmediatas, la indeterminación, bueno, pues el relativismo cultural, ¿no? Del que tanto se ha hablado. Bueno, pues aquí, después de esa globalización, pues aquí que cada uno piense lo que piense, ¿no? No hay verdades objetivas, no hay verdades absolutas. La desvalorización de la realidad, ¿no? La ausencia de puntos comunes, el nihilismo positivo, el narcisismo, la búsqueda también como de la propia satisfacción. En suma, la individualización, ¿no? La fragmentación, de la que tanto se ha hablado. La posmodernidad hablamos mucho de la fragmentación. Entonces, esto lo uno, el tema de la fragmentación, con los resultados de los informes de calidad educativa, porque, claro, en principio se tiene una idea de dar una educación muy completa, pero claro, luego son saberes tan fragmentados
que tenemos como personas fragmentadas, ¿no? En la que no hay una educación integral, sino que hay como compartimentos. Bueno, pues esta es como una pequeña introducción. Entonces podríamos decir que toda acción educativa obedece a una concepción de hombre. Aquí hay que distinguir entre persona y personalidad. Hay un texto de Blanca Castilla que es estupendo, es magnífico, en el que habla de persona y personeidad y habla del carácter ontológico de la persona y es muy interesante y os lo recomiendo. Entonces, bueno, aquí hay que distinguir por un lado la dimensión operativa y la trascendental, porque la persona podríamos decir que tiene una dimensión ontológica que no se pierde nunca. La persona nunca deja de ser persona, como sabéis muy bien, basándonos en Polo. Sin embargo, esa persona, ese ser personal, ese acto de ser personal que nunca deja de existir, tiene una dimensión operativa. Pero claro, la persona no se reduce a la dimensión operativa, no se reduce a los resultados que produce, no se reduce, como veremos más adelante, ni siquiera a sus facultades. La persona es mucho más que un ser capaz de virtud, mucho más que la virtud, ¿no? Con lo cual, podemos decir que el obrar sigue al ser. Y esta es una primera premisa desde la antropología de Polo que me parece que puede arrojar luz a este análisis de los fines educativos. Si decimos que toda acción educativa obedece a una concepción de hombre, podemos resumir 6 planteamientos. El primero es el hombre como ser instintivo. Y aquí, bueno, pues yo creo que conocemos todos todas las aportaciones de Freud, que fueron muy, muy buenas, pero es cierto que tiene una visión de la persona instintiva, muy centrada en esa dimensión como más primaria, ¿no? Es verdad que habla del subconsciente y hace grandes aportaciones a la psicología, sin embargo tiene una noción del ser humano muy dependiente de su propia corporeidad, podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos a todos sus colegas, Jung, etcétera, todos los que siguieron a Freud. Luego hablaríamos de los planteamientos materialistas del ser humano y podemos hablar en primer lugar de Darwin, luego Durkheim, Nietzsche, porque en el fondo los planteamientos materialistas conciben al hombre como un ser que produce, ¿no? Aquí también podemos hablar luego de, hay grandes aportaciones, por ejemplo, Durkheim a nivel sociológico, como un ser, bueno, pues trabajador, ¿no? Y que produce. Luego podemos hablar del hombre como ser defectivo. Es muy interesante la concepción defectiva del hombre de Gehlen, porque introduce un concepto que me parece que Polo también asume, porque habla de el hombre como un ser no firme, con defectos, o sea, que está sin terminar de hacerse, ¿no? Y que necesita terminar de desarrollarse. Con lo cual, esto podría poner en diálogo a Polo con Gehlen, ¿no? Esa idea de que el hombre es además, como dice Polo, es abierto y tiene que crecer y necesita ser ayudado en ese crecimiento. Luego podemos hablar también del hombre bueno por naturaleza, aquí tenemos a Rousseau, y todo el naturalismo pedagógico que está muy instalado ahora mismo en la pedagogía actual, ¿no? Esa idea de que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es una tabula rasa, entonces digamos que la educación constriñe al hombre, entonces hay que dejarle hacer, ¿no? Esto creo que se pueden aprovechar estos planteamientos con la idea de que, bueno, pues que el hombre efectivamente hay que conocer a los niños, los ritmos que tienen, qué capacidades tienen. Creo que eso sí que es muy aprovechable. Sin embargo, no podemos dejar al niño que crezca sin ningún tipo de referente, porque vemos que la persona, si no es ayudada, pues digamos que no alcanza toda la plenitud que le corresponde, ¿no? Luego podemos también hablar de la concepción cibernética del ser humano. Aquí tenemos a Correll, von Cube, Smith y incluyo a Polo. La concepción cibernética del hombre es muy interesante, luego lo desarrollaré un poquito más cuando hable de la virtud, de la concepción de Polo sobre la virtud, que es aristotélica, pero en la que habla de el hombre, en la medida en que desarrolla hábitos, esos hábitos revierten sobre su naturaleza y le hacen crecer. Por eso podemos hablar de concepción cibernética como un estado inicial y un estado final. Entonces, a través de las virtudes, el hombre mejora esa naturaleza, la transforma radicalmente.
Y por último, recogemos la apertura del hombre a la trascendencia, que hay cantidad de autores de la psicología humanista, tenemos a McIntyre, por supuesto, Viktor Frankl, Scheller, Ricoeur, Portman, y también también se recogería aquí Apolo. Bien, si tenemos que tratar sobre los fines de la educación, la teleología, decimos que toda acción educativa obedece a una finalidad. Y aquí se pueden distinguir entre las dimensiones teórica y práctica de la educación. Podemos decir, por un lado, la dimensión teórica podría ser los fines que tenemos, ¿no? Y luego la dimensión práctica, lo que se hace, de hecho. Claro, cara al planteamiento del maestro, del profesor, tiene que tener muy claro hacia dónde se quiere dirigir y los fines que luego van a ir marcando esa actuación, pues tienen que tener un orden, ¿no? Por eso aquí podemos hablar de fin final y de fin parcial. Entonces, los fines parciales podríamos decir que son todos aquellos objetivos, todos aquellos, incluso las competencias que nos proponemos trabajar con los alumnos, incluso las virtudes podrían ser también fines parciales, ¿no? Fines parciales que el maestro es el encargado de ordenar, de dar un orden y que además, digamos que es como una cadena y necesita un fin que les dé sentido a todos ellos. Entonces, por eso, ese fin que da sentido a todos esos fines parciales es lo que llamamos el fin final. El fin final, que es el crecimiento integral de la persona, ¿no? Con todas sus dimensiones, no solamente las operativas, sino también las personales. Entonces, por eso, cuando se abordan las nociones de instrucción y formación, es muy importante distinguir entre fin final y fin parcial. Sin duda, la instrucción es fundamental. La instrucción básicamente lo que pretende es que el alumno haga cosas, realice aprendizajes que le ayudan a crecer, ¿no? Elementos instructivos. Pero claro, esos elementos instructivos, si no tienen una finalidad que les dé sentido, que busque esa formación del alumno, pues carecen de sentido. Entonces, muchas veces nos encontramos con planteamientos educativos donde pues, hay que hacer cosas, hay que cumplir objetivos, hacer sumas, hacer restas, que todo eso es muy importante. Pero claro, si queremos formar al alumno, qué distinto es un maestro que enseña restas y sumas a un maestro que a través de las restas y las sumas trata al alumno como un quién. Le trata con respeto, le mira con cariño, busca su crecimiento, se intenta adaptar a sus ritmos, se sabe su nombre, le pregunta qué tal está. Todo eso es formativo, porque lo que pretendemos es que el alumno crezca como persona, ¿no? Por eso es tan importante distinguir fines parciales y fin final. Y por eso también hablamos de la intencionalidad educativa, porque la intención que tiene el maestro es lo que va a motivar la manera de actuar luego en el aula. En el aula también aquí podemos hablar de directivos, ¿no? de instituciones educativas, de los padres también, en función de la intencionalidad que tengan, van a darle un sentido u otro a la educación. Y si tenemos que, he resumido 3 modelos, ¿no? De la educación del siglo XX, de fines educativos, ¿no? Entonces, yo hablo de los objetivos, las competencias y los hábitos. Podríamos decir que estos son como las principales propuestas que se han desarrollado en el siglo XX. La pedagogía de los objetivos básicamente aparece porque veníamos de un periodo en el que no había, la educación no estaba ni siquiera, no solamente institucionalizada, sino que no estaba concretada, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores no sabían muy bien qué cosas tenían que hacer, porque al final era todo como hay que educarse, pero hay que ir a por tantas áreas. Entonces, la pedagogía de los objetivos lo que nos permite es segmentar y concretar hacia dónde ir, ¿no? ¿Qué hago cada día en el aula? Aquí las principales pedagogías de objetivos que tenemos son las taxonomías de Bloom y Gagné. Bloom es el primero que hace una taxonomía, es muy interesante, y Gagné también hace una muy, muy similar. Son muy, muy interesantes las dos y muy buenas. La enseñanza programada también es otra propuesta en la que se pretende también una segmentación de los saberes y unos objetivos concretos a desarrollar.
El Mastery Learning también pues es una manera de trabajar esos objetivos y por tanto podríamos decir que lo que conecta todos estos planteamientos son el planteamiento educativo que subyace de la pedagogía de los objetivos es la importancia de resultados observables y del resultado final. Lo que nos interesa es que yo a mis alumnos al final tenga un resultado que yo puedo evaluar. Al final yo tengo un lugar al que dirigirme. Esas fracciones de las que hablaba antes, la suma, la resta, o podemos hablar de todas las áreas, educación física, educación artística, educación religiosa. O sea, los objetivos son muy, muy buenos porque nos permiten concretar, ¿no? De hecho, me parece súper interesante esta cita de Mayer que dice, los objetivos lo que nos ofrecen es una base sólida para seleccionar o plantear el contenido y los procedimientos de la enseñanza, porque claro, anteriormente muchas veces no se sabía muy bien ni qué procedimiento seguir, ni qué contenido había que abordar por etapas, etc. También permiten evaluar y determinar con éxito la enseñanza. Claro, si yo tengo un objetivo concreto, pues es mucho más fácil evaluar ese éxito de la enseñanza. Si se ha conseguido, pues se evalúa positivamente y si no, pues negativamente, ¿no? O se puede segmentar con distintas maneras, ¿no? También para organizar los esfuerzos y las actividades de los alumnos. ¿Por qué? Porque si se pretende alcanzar una serie de fines, pues estos objetivos me ayudan a concretar. Y también, en resumen, lo que dice Mayer es, si usted sabe a dónde va, tiene más posibilidades de llegar a su destino. Pues la verdad que Mayer tenía mucha razón. ¿Qué limitaciones encontramos del sistema de objetivos? En primer lugar, toda esta segmentación, ¿no? Que puede haber y toda la concreción, pues al final puede llevar a que haya una desconexión entre los contenidos teóricos y los prácticos. Esto es una cosa que de hecho ha ocurrido y ocurre, ¿no? También una cierta obsesión por la eficacia, resultados. Mis chicos, ¿qué resultados tienen? ¿Esto es evaluable? ¿Cómo puedo yo controlar esto, ¿no? Ahora que se habla tanto de la evaluación formativa, que es muy interesante, pero a veces podemos caer en resultados observables, cuando muchas veces yo me pregunto, ¿cómo evalúo la adquisición de una virtud de un alumno? Porque le veo que es muy ordenado. ¿Cómo evalúo si esta persona tiene un sentido en su vida? O si realmente se siente, ha aceptado esa afiliación y ese sentido de destinación del que hablaremos más adelante. ¿Cómo evalúo eso, no? Bueno, pues claro, el sistema de los objetivos es limitado, o sea, llega hasta donde llega, ¿no? Ese principio del resultado del que Polo habla, ¿no? La pedagogía de los objetivos al final es un principio del resultado. Y al final, en definitiva, me parece que lo que ocurre con esta pedagogía es que hay una confusión entre fines parciales y el fin final de la educación. Porque una cosa es tener como fines parciales estos objetivos y otra cosa es que el fin de la educación sea esa eficacia, ese resultado. Estas limitaciones, una de las cosas que sucedió fue que las personas que cuando terminaban el colegio, ¿no? Estoy hablando sobre todo, lo que más he estudiado ha sido el sistema europeo y en concreto en España, ¿no? Muchas veces lo que ocurría era que cuando iban a trabajar a las empresas, los empresarios se encontraban con que tenían gente con unos currículum, con unos certificados académicos muy brillantes, con grandes resultados, pero luego a la hora de trabajar pues no tenían habilidades de trabajo en equipo, por ejemplo, no sabían comunicar bien lo que querían, no sabían relacionarse, no sabían dialogar. O sea, había una serie de cuestiones con las que no llegaban, ¿no? Entonces, claro, lo que hace la educación basada en competencias es paliar esta deficiencia, ¿no? O sea, lo que va a pretender es buscar no tanto objetivos concretos como alumnos competentes, con capacidades. Entonces empieza a hablar de capacidades, ¿vale? Hay un informe maravilloso que seguro que lo conocéis, que es el informe de Lors, en el que se habla de, bueno, pues de saber y hacer, saber estar, conocer, saber ser, ¿no? O sea, una serie de competencias, una serie de capacidades que van mucho más allá de un aprendizaje académico o de un aprendizaje medible. Entonces, la competencia lo que va a hacer es favorecer una cierta facilidad para la operación.
Claro, lo que ayuda es a la competencia, da capacidades, pero no habla tanto de crecimiento de facultades. Entonces, ¿qué ocurre? Que este crecimiento de las facultades, pues claro, yo tengo gente muy competente, pero ¿hasta qué punto sé yo que a nivel intelectual han desarrollado hábitos de una manera sólida? ¿Hasta qué punto los aprendizajes son muy memorísticos? O sí, vale, son muy competentes, pero ¿qué punto, cuánto de virtud tienen mis alumnos, ¿no? ¿Qué hábitos tienen que realmente tienen asentados? Hábitos de la voluntad, por ejemplo, ¿no? Pues la templanza, la fortaleza, la capacidad de trabajo, todo eso, pues no sé hasta qué punto las competencias son capaces de asegurar esto, ¿no? Entonces, por eso pasamos a hablar de la educación a través de los hábitos. Si os dais cuenta, estamos haciendo como un itinerario de tal manera que esas competencias de las que hemos hablado antes, aquí, la manera de trabajarlas es perfectamente a través de los objetivos, ¿no? Pero claro, las competencias también se quedan cojas. Y si hablamos de hábitos, los hábitos pues se trabajan muy bien a través de las competencias y a través de objetivos concretos. Pero entonces, ¿veis? Hay como una segmentación y como una jerarquización de fines, ¿no? Entonces, estos hábitos lo que hacen es que acogen los objetivos y las competencias, de manera que son instrumentos para el desarrollo de las facultades humanas. Entonces, si veis, hemos abierto como más el foco. Ya no era solamente capacidad, sino facultad. Queremos realmente un desarrollo real de la persona, ¿no? Entonces, aquí también es importante distinguir entre hábito, costumbre y valor. Aquí el profesor Seyés tiene un artículo estupendo en el que hace un análisis muy detallado sobre esta distinción. Y os animo a leerlo porque es muy clarificador. Entonces, claro, tenemos por un lado los valores, que son como aquellas valoraciones conceptuales que estimamos como buenas, como deseables. Luego la costumbre sería como una serie de cuestiones que la persona realiza, ¿no? Una serie de hábitos, también podemos hablar, pero no tienen el nivel de hábito de la voluntad y de la inteligencia, sino que son como el paso previo. Pues podríamos hablar de rutinas, ¿no? Pero claro, la costumbre de que yo todos los días me levanto a esta hora o de que yo todos los días pongo los libros en este sitio, no necesariamente asegura que haya una virtud, porque puede haber una manía, ¿no? Puede haber perfectamente un defecto, ¿no? Entonces, la virtud es un paso más, ¿no? Un paso más de ese valor, esa costumbre, ese hábito. Y en la actualidad muchas veces hablamos de una educación basada en valores, ¿no? Y es muy bueno tener unos valores, ¿no? Unos principios ciudadanos, ¿no? Que pongamos en común, que se puedan consensuar. Sin embargo, no es suficiente, porque los valores no dan herramientas, no ayudan a que las facultades humanas se desarrollen. Por eso hay que trabajar los hábitos, ¿no? Entonces, un breve marco antropológico en torno al hábito, podríamos decir, en primer lugar, hablamos de lo que es la naturaleza, que conocéis muy bien, la naturaleza, que es aquello con lo recibido, ¿no? Aquellos, pues los sentidos externos, los sentidos internos, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, los apetitos, la facultad locomotriz. Eso sería un poquito como ese marco antropológico, esa naturaleza con la que nacemos. Bueno, pues cuando la persona empieza a crecer y a través de la libertad va desarrollando, va creciendo, haciendo crecer esa naturaleza, cuando la inteligencia y la voluntad crecen, hablaríamos de esa segunda naturaleza. Esto es aristotélico y Polo lo asume. Entonces, esa segunda naturaleza, ese crecimiento de la inteligencia y de la voluntad como facultades típicamente humanas, es lo que Polo habla de la esencia, ¿no? Por eso Polo distingue en naturaleza de esencia. Ese crecimiento de las facultades típicamente humanas serían la esencia. Entonces, dice Polo que en la esencia humana, que a través de los hábitos y las virtudes, el ser humano perfecciona la naturaleza humana. Y no, por tanto, esas competencias y esos hábitos se quedarían cojos, porque no llegaríamos, ¿no? a trabajar esa naturaleza humana en toda su potencialidad. Cito a Polo, en su sentido más propio, el hábito es la perfección adquirida por las potencias superiores del alma, a través del ejercicio de sus actos. Y por tanto podríamos decir que cuando la persona
cuando la inteligencia y la voluntad crecen, lo que se origina es un hábito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta poliana en torno al hábito? Pues él habla de crecimiento hipercibernético. Hemos hablado de naturaleza y esencia, y lo que quiere decir es que sea hipercibernético, lo que dice Polo es, la persona cuando desarrolla esos hábitos, cuando desarrolla esa esencia, lo que ocurre es que la persona mejora. O sea, digamos que las condiciones, estos son, no tengo la cita ahora mismo, pero es textual de Polo, lo dice así, las condiciones originarias cambian. Podríamos decir que las facultades cambian, o sea, dejan de ser lo que eran para crecer. Por eso es hipercibernético ese crecimiento, ¿no? Es muy peculiar el término que usa Polo, pero es así. Y también hay que añadir aquí que la persona es más que su esencia. Por eso podemos decir que ese crecimiento hipercibernético que mejora la naturaleza humana también es insuficiente. O sea que concebir como fin educativo el hábito, como fin último, también es incompleto, porque la persona es más que su esencia. Entonces, claro, nos preguntamos, claro, si la persona es más que su esencia, porque la persona es, además, la persona posee su naturaleza, ¿qué pasa, no? Vemos que hay virtudes, hay personas, por ejemplo, muy virtuosas, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque aquí hay debate, ahora mismo hay debate, hay todos los que están trabajando, los neoaristotélicos de Birmingham, ¿no? Entre los que está Chris Hanson, fundamentalmente, que hablan del flourishing, del florecimiento. Claro, lo que viene a decir es que personas muy virtuosas, pues claro, muchas veces dices, vale, esta persona en principio es muy virtuosa, pero hay algo que falla. ¿Qué es lo que está pasando? Pues a lo mejor esa virtud le falta el plus del sentido real, de por qué soy virtuoso, ¿no? Aquí también el profesor Aedo, entre otros, ¿no? Estamos trabajando en la idea de que, claro, la persona es esa virtud que desarrolla, esa virtud que le ayuda a ser mejor, ¿para qué lo hace? Pues en el fondo para darse a los demás, para darle a los demás esa esencia perfeccionada, ¿no? Eso es lo que le daría el sentido, es como el plus, ¿no? Entonces, por eso decíamos que esa virtud tiene sin duda que incluir al otro, ¿no? Entonces, claro, aquí ya estaríamos como en la parte final, ¿no? Del trabajo. Más allá del objetivo, la competencia y el hábito, el crecimiento de la persona. Si decimos que la persona es más que su esencia, que la persona no se agota ni en su naturaleza, ni siquiera en su segunda naturaleza desarrollada, aquí Polo nos aporta la ampliación trascendental, ¿no? ¿Por qué? Por el acto de ser personal. El acto de ser personal lo que nos ayuda a entender es que la persona es, además, es coexistencia, existe con otros, está abierto a los otros. Y, por tanto, Polo habla de la necesidad del abandono del límite mental, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la presencia mental, ¿no?, limita a la persona. De alguna manera la persona está por encima de ese límite mental que ella tiene. Por eso hay que abandonar ese límite mental de la cosa, ¿no?, del objeto conocido, para poder acceder a otras realidades, al acto de ser personal, de las personas, del cosmos y de Dios, ¿no? Y por eso también Polo dice que la persona siempre puede crecer, porque es abierta y porque lo mental no la limita. Y entonces aquí hablaríamos de los trascendentales personales, la intimidad, la libertad trascendental, el conocer personal y el amar personales. ¿Qué implicaciones educativas tiene este carácter de además y la antropología trascendental de Polo? Bueno, pues lo que nos ayuda a entender es ese crecimiento de la persona como irrestricto. La educación, por tanto, tendrá que incidir en esos trascendentales personales. Tendrá que incidir en la intimidad, modos concretos de trabajar la intimidad de la persona, modos concretos de trabajar la libertad trascendental, que no es solamente la libertad de elección, como sabéis muy bien, ese conocer personal que no se limita al conocer intelectual, y el amar personal. Entonces, habrá que ver de qué manera la educación y también los agentes educativos, la familia, los profesores, de qué manera abordan eso. Pero sin duda, no se puede dejar de lado
la noción de filiación y el sentido de destinación. Me parece que ahí, en estos dos conceptos, está la clave, entre otras, de ese desarrollo completo de la persona en la educación. O sea, la educación, de alguna manera, tiene, cuando un profesor está trabajando con un alumno, tiene que saber qué es hijo. Esto lo desarrolló Seyes en uno de los seminarios que tuvimos, uno de los primeros. El hombre es hijo. La persona es hijo. Y ese ser hijo, pues hay que ayudar, uno, a que sepa que es hijo, dos, a que acepte ese ser hijo, porque si no acepta esa filiación, es muy difícil que luego crezca adecuadamente, ¿no? No solamente porque crezca adecuadamente, sino porque que se done completamente a los demás y de una manera radical, ¿no? El sentido de destinación. Esa filiación y ese sentido de destinación están muy unidos. Me parece que uno de los grandes proyectos ahora mismo a nivel educativo, o quizá una de las grandes líneas que hay que trabajar, es esto. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando también en temas de redes sociales, de educación del carácter, crecimiento personal a través de las redes, etc. Y te das cuenta que muchas veces, claro, los chavales están solos en las pantallas y muchas veces en casa no se ha trabajado esa afiliación, esa aceptación incondicional, esa aceptación de cómo son. Entonces, claro, se buscan esas aceptaciones en otros lugares, ¿no? Si las tienes en casa, pues se buscan en otros lugares, pero digamos, con el peso adecuado, ¿no? Obviamente, un adolescente necesita la validación de sus iguales, ¿no? Y una manera es a través de las redes sociales. Pero claro, si ese chaval en casa ha sido querido y aceptado incondicionalmente, pues, ¿qué es la afiliación? Eso es lo que hay que trabajar, cómo hacerlo. Si el profesor a ese alumno le acepta incondicionalmente con las capacidades que tiene, con la manera de ser que tiene, con las limitaciones que tiene, pues claro, va a crecer de otra manera, ¿no? Y luego el sentido de destinación. Pues hay que abrir este tema también con los alumnos, ¿no? Con los hijos, con las personas en definitiva. ¿Tú quién eres? ¿Tú para qué estás hecho? El cuento de Caperucita Roja, de Polo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sentido de destinación? ¿Para qué estás hecho? Tú tienes un lugar en el mundo muy especial, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son tus capacidades, ahí hablaríamos de competencias, vamos a proponer los objetivos, vamos a trabajar hábitos, vamos a trabajar virtudes, vamos a ver, pero mucho más, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la educación ahí puede hacer mucho. Y también el tercer punto que me parece que es una implicación educativa importante es ese carácter de donación de la persona. Claro, cobra un sentido muy profundo y su sentido genuino en la medida en que acepta su origen y su encargo o tarea. Ese carácter de donación. Por eso la persona que no ha trabajado antes o que no tiene bien asentado ese sentido de filiación y de destinación, pues la manera de darse a los demás va a ser muy diferente, ¿no? Y entonces, el lugar radical donde se acepta el origen es la familia. Esto sí que es muy importante. Por tanto, podríamos decir que el ser humano tiene como encargo el desarrollo de su naturaleza. Sin embargo, ese no es el fin final de su proyecto vital, podríamos decir. El fin final tiene que ver con el sentido de destinación, al final, con el cumplimiento de la misión, el cuento de Caperucita Roja. Y tal vez la educación tiene que despertar esa libertad de destinación. Y por tanto podríamos decir que haber cubierto los objetivos de la educación no implica plenitud vital, ni muchísimo menos. Ya para concluir, bueno, pues podríamos decir en primer lugar que se hace necesaria una reflexión profunda sobre los fines de la educación, sobre si son los adecuados como educadores y si son suficientes. También me parece que los docentes tienen que hacer una reflexión sobre una jerarquización entre los objetivos, las competencias, los hábitos, el crecimiento personal. Y también habrá que ver qué modos concretos de atender en la educación se hacen para trabajar la intimidad personal, la libertad personal, el conocer personal y el amar personales. En último término, es crucial para el hombre esa aceptación del carácter filial, porque de esa manera podrá destinarse a los demás y a Dios, que es el que le realiza, en definitiva, como persona en este mundo. Y yo he terminado mi intervención
me encantaría, no sé si está prevista un turno de preguntas, que podamos dialogar de lo que os he contado. Me encantará escucharos. Excelente, Elda, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer unos 10 minutitos de pregunta, Muy o bien. 15 de pregunta. Entonces, si Fenomenal. es que alguien quiere preguntar, puede levantar su mano virtualmente y le iremos dando la palabra. Yo tengo muchas preguntas, pero daremos paso a Silvia Martino, mira, de Argentina. Silvia, por favor, adelante. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Elda? ¿Qué tal, Bueno, Silvia? en primer lugar, felicitarte por la claridad y la concisión con la que fuiste conduciéndonos. Y, porque de verdad que a veces uno reclama esa precisión y a la vez el abordaje adecuado. Y la verdad que efectivamente este derrotero que fuiste describiendo, bueno, coincido, y cómo esos resultados observables, esa educación por competencia en segundo lugar, y en tercero la educación a través de los hábitos, acaban quedándose cortos, siendo cada uno mejor que el otro, ¿no? Y abarcándolos. Y donde bueno, no quería dejar de agradecer esta oportunidad de estar presente y escucharlo y masticarlo, pero me preguntaba de qué modo, ya al final de la exposición hablabas de acciones concretas de desarrollo de la intimidad personal, justamente porque la educación busca llegar a que se despierte en el alumno ese sentido personal, ¿no? El docente está como por debajo, dando pistas para que el alumno descubra ese sentido personal, ¿no? Que es persona. Y vos hablabas de acciones concretas de desarrollo de la intimidad personal, y después creo que en la última diapositiva, modos concretos, ¿no? Y me pregunto si hay algún ejemplo que podrías darme, porque todos, mal que nos pese, sabemos que no hay forma de conocer la intimidad del otro de una manera completa, no podemos evaluar cómo va esa intimidad del otro, y como cuando estamos en el área de la educación, el saber cómo va es casi como una exigencia o un requerimiento, y es lógico buscar o querer buscar acciones concretas o modos concretos, pero ¿es posible? ¿Es posible buscar acciones concretas, o nos tenemos que muchas veces quedar en buscar encuentros concretos con los alumnos, de manera que algo comienza a despertarse en ellos, pero que nosotros no lo podemos evaluar? No sé, te pregunto. Sí, muchas gracias, Silvia. No sé si fui clara. Clarísima. Pues mira, me parece que justamente, claro, los trascendentales personales, en concreto la intimidad, me parece que la manera de educarlos, esas acciones concretas, creo que tienen que ver más con ayudar al alumno a que se encuentre con su intimidad, que con entrar nosotros en esa intimidad. O Sí, sea, sí. ayudar al alumno, o sea, creo que también o sea, probablemente en el aula sea más complicado, ¿no? En grupo Sí, sí, por grande. eso te decía encuentros personales. Exacto, quizá en el tú a tú, pero también un profesor de matemáticas puede, me parece,
o sea, puede hacer, me parece que puede promover actividades en las que haya una reflexión personal, pues bueno, no sé si en concreto el de matemáticas, pero tendría que ver, no soy profesora de matemáticas, entonces no sé decirlo, pero creo que también, o sea, me parece que las posibilidades que tiene un maestro son infinitas. Entonces, hay que ver en el aula cómo hago yo para que mis chicos, sin invadir su intimidad, porque no se trata de eso, sino de que ellos descubran que son una intimidad. O sea, pues me parece que la manera de cómo les hablamos, el respeto con que les tratamos, eso ya ellos se dan cuenta de que tienen una dignidad, que tienen un valor, que cómo nos vestimos para darles clase. El respeto, hay muchas cosas concretas, me parece, para que, y a lo mejor, pues se puede explicar en algún momento lo que es la intimidad, ¿no? A lo mejor no hay que, bueno, no sé si el profesor de matemáticas, insisto, pero creo que tiene que ver con que el alumno reconozca esa intimidad. Otra manera también, ese tú quién eres, o sea, qué cosas te gustan, qué cualidades tienes, por qué quieres hacer las cosas. Me parece que también en el tú a tú, esto también lo explica muy bien José Víctor Orón. José Víctor Orón lo explica brillantemente en toda su, en todo lo que trabajan en Up2You, precisamente el desarrollo que hace. El desarrollo que hace es porque es no tanto que tú como maestro, sino que incites que el alumno se descubra. Entonces, y que le enseñes que eso lo puede dar, pero libremente, ¿no? A través de preguntas, en el encuentro personal. Claro, creo que esto se favorece mucho más en el encuentro personal que en el aula, pero creo que también en el aula, mirando al alumno, ¿cómo estás? Te veo cansado, vete a tomar un café, ¿qué tal? Te vi ayer. Ellos ya notan que hay un respeto. A lo mejor no les ponemos el nombre de intimidad, pero ya notan que hay un trato especial y con cada uno, ¿no? Creo que, no sé si te he respondido, que puede ser maneras concretas. Sí. Y se me ocurre que de fondo no tendría que haber diferencia con respecto a estas cosas en cuanto a la calidad del docente, que el docente sea una persona una persona docente y que enseñe matemática, que enseñe química o que enseñe no sé, sociología, ciudadanía o filosofía, da igual, en el fondo sí es un reflejo, pero sí, me queda más ubicado el tema. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Silvia, por tu pregunta. Gracias, Elda. Tenemos una pregunta de Luis Alonso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Hola con todos, buenas tardes y buenos días donde corresponda. Pues de Leonardo Polo sé muy poco, así que empiezo diciendo eso. Sin embargo, tanto se habla de él en la Universidad de Navarra, donde estoy haciendo el doctorado, que inevitablemente estoy cautivado por su pensamiento ya de arranque. Además, con algo de conocimiento en teología, sé que esta articulación entre persona y naturaleza prácticamente es un aporte o una genialidad, una asociación, digamos, de mentes entre la revelación de Dios y lo que los padres de la Iglesia han ido desarrollando. Y también puedo deducir que Leonardo Polo ha bebido mucho de eso para incorporarlo en su antropología. Yo vengo haciendo una tesis, recién por poco tiempo, sobre el efecto que tiene el encuentro con la verdad en la formación universitaria. Por lo tanto, el tema de esta tesis, de este seminario, me ha cautivado de arranque. Y quisiera consultar, a raíz de este interés que tengo, si en la filosofía de la educación de Leonardo Polo, él comenta algo al respecto, repito, sobre de qué manera el encuentro con la verdad, que implica naturalmente también una concepción más vital de lo que significa verdad, contribuye específicamente al crecimiento personal para respetar esta distinción entre persona y naturaleza. Muchas gracias, Luis Alonso. Pues bueno, si estuviera aquí Seyes, que creo que no está,
te diría ahora mismo todos los textos que tendrías que consultar de memoria. Entonces, sobre la verdad, me parece que en la teoría del conocimiento, Luis y Joaquín, corregidme, me parece que ahí sí que aborda directamente la noción de verdad. Ahora, en la antropología trascendental, cuando habla de la estructura donal de la persona, eso, como tú vas a hablar de encuentro, me parece que también te puede aportar. Porque él habla de la aceptación y del don, aceptar don y donación. Distingue, hace como esa tríada, ¿no? Hace esa distinción de los tres elementos, y me parece que para el encuentro personal es esencial la aceptación, donde también, claro, entraría la verdad, ¿no? La aceptación de quién eres tú. De hecho, Polo dice que antes de darse a los demás, uno tiene que aceptarse. Dice que tiene que aceptar su acto de ser personal donado por Dios. O sea, que te puede interesar mucho, Luis Alonso, para tu disertación. Sí, Porque es muy interesante eso. O sea, la persona tiene que aceptar que su acto de ser personal se lo ha dado Dios. Entonces, por eso hablamos de filiación, ¿no? Porque acepto ese acto de ser personal y al aceptarlo puedo donarme a los demás. Y luego, sobre la verdad en concreto, me parece que en la teoría del conocimiento vas a tener información y yo creo que ahí, sobre todo en ese manual. sí, Elda, te agradezco mucho. Lo tengo aquí anotado entonces, teoría del conocimiento y antropología, en concreto el aspecto donal. Y si me permites un breve comentario, Sí. que me pareció importantísimo iniciar tu exposición analizando estas 6, si no me equivoco, eran 6 antropologías, ¿no? Aproximaciones al ser humano. Sí. Agregar a eso, quizá como un esquema general, que parte de la crisis moderna que experimentamos es que la misma intuición de que somos persona se está extinguiendo. Total. Porque la misma noción de persona es tan profunda, misteriosa y implica definir el nombre que cada uno tiene, que es imposible hacerlo, Total. que va de la par de la extinción de la noción de verdad. O sea, verdad y persona están bastante en crisis en esta época y por lo tanto la educación está bien desnaturalizada. Y en vez de hablar de personas, se habla de individuo. Claro. Entonces es también un tipo de antropología que está haciendo estragos, creo yo, con la educación, el vernos como individuos, que al final resulta irrelevante ser personas y todo lo que conlleva, por ejemplo, descubrir el sentido de la vida. Completamente. Gracias, Elda. Un fuerte abrazo. Muchas Felicitaciones. gracias, Luis Alonso. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Perdón. Una pregunta, Creo que Luis. Silvia. No, Luis, sí, nos queda espacio para una pregunta, Luis. sí, Entonces, yo tengo solo, una pregunta y tú tienes una. no, Si no, no quieres, es la una haces tú, pregunta. Luis. No, No, yo está hablando ya de Luis. terminé. Está hablando, yo le estaba Vale. diciendo De acuerdo. Luis. No, entonces yo lo único que quería era decir a Silvia y apoyando lo que ha dicho Elda, que del mismo modo que no hay padre sin hijo, no tendría que haber maestro sin discípulo. Es decir, que aparte de lo que se ha discutido o habéis conversado, yo pondría también el acento en la dualidad. Es decir, yo me he ocupado de más de 1000 chicos personalmente en los 30 años, pero no como clases, sino como chicos, o sea, los he ayudado a crecer, ¿no? Entonces, el asunto que yo quería decir es que el maestro tendría que desarrollar la capacidad de descubrir cuando un chico o una chica se pone como discípulo. Es decir, que se relaciona con él de otro modo, no como alumno, o no como, bueno, tú estás aquí, yo estoy allí, tú me mandas y yo obedezco, sino que de repente se pone como discípulo. Porque eso hay que saber promoverlo. Hay que saber promoverlo. Y cuando descubres que alguien se pone en esa relación, entonces tú puedes empezar a transmitirle algo de tu intimidad para que él descubra la suya. Y eso es muy eficaz. Y eso se llama confidencia, amistad y confidencia.
yo creo que esto podía ser un complemento a lo que os habéis dicho. Sin duda. Muchas gracias, Luis. Silvia, tú querías decir algo, No, Silvia. no. Sí, muchas gracias, Luis. No, también me vino a la memoria, con respecto al comentario de Luis Alonso, un texto de don Leonardo que habla sobre la verdad como inspiración, se llama así, justamente. Y me parece que, bueno, no me parece, es grandioso, es espectacular. Y justamente es uno de los textos más ricos que me parece que él tiene. Y si podés acceder a él, Luis Alonso, te lo recomiendo, y si no, ponete en contacto con Juanfer, que te lo va a pasar por mail muy rápido. Perfecto, Silvia. Porque realmente Tomo nota. bueno, están las obras completas, es un texto no muy largo, pero bueno, que vincula justamente la verdad y el sentido, ¿no? Dentro de lo que es la intimidad. Y también, lo último, me preguntaban de alguna manera si bien es cierto que hay todo un movimiento que propicia este individualismo y esta despersonalización, también es un momento en donde lo subjetivo, que nosotros podemos trabajarlo hacia la intimidad, está como muy a flor de piel, ¿no? Por supuesto que hay que rectificarlo, que habrá que ampliarlo, pero digamos, podríamos pensar en convertir esta complejidad, esta situación tan vaga, en una oportunidad. Nada más. Qué bueno. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo voy a aprovecharme de hacer una última pregunta, Elda, si es que tienes tiempo, Sí, por que supuesto. son dos preguntas en una, y en el fondo quiero saber tu opinión, porque yo sé que Polo no da respuesta de esto, porque hay dos formas de dilucidar el fin de la educación. Y aquí voy a centrarme en dos autores principalmente. El primero es Francisco Altarejo y el otro es Antonio Millán Puelles, porque Antonio Millán Puelles plantea que el fin de la educación tiene que ser un medio para alcanzar el fin del hombre. O sea, en el fondo, que también cuando uno habla con los educadores, en cambio, Altarejos, que lo desarrolla muy bien también, dice que el fin de la educación es propiamente la felicidad, que vendría a ser el fin del hombre. Ya veremos dónde está esa felicidad, pero Altarejos lo propone así, creo que lo fundamenta bastante bien. Pero también hace sentido lo que dice Millán Puelles, o sea, en el fondo, vamos a cargar a los educadores del peso de que tengan que llegar a ayudar a alcanzar el fin del hombre o dar un medio para. Esa es la primera pregunta. Quiero saber tu opinión porque Polo no dice nada al respecto. Y la otra es la siguiente. Me hago una pregunta respecto a la diferenciación entre las competencias y los hábitos. Porque nosotros entendemos los hábitos, creo que nosotros entendemos los hábitos tal y como lo entiende Polo y Tomás de Aquino y Aristóteles en cierto sentido, pero las actuales corrientes, y aquí tú puedes pensar lo que quieras, pero yo creo que las actuales corrientes de educación del carácter, o algunas de ellas, confunden hábito con competencia. ¿Por qué? Porque la puntualidad puede ser una virtud, pero puede no ser una virtud. Algo dijiste también hace un rato, o sea, porque la virtud es integral. Y creo que si es que tienes el tiempo nos podrías hablar un poco de esto. Hay ciertos autores que opinan que pueden haber, por ejemplo, colusión entre virtudes, cosa que cuando uno estudia Polo, McIntyre también, que nos citaste tú hace un rato, es muy majadero en que la virtud es integral. Aurora Bernal, cuando hace su estudio de educación del carácter en Aristóteles, dice lo mismo. Entonces, me gustaría, si es que tú nos podrías como orientar un poquitito en qué opinas sobre estas corrientes educativas que realmente no están centrando el carácter en la formación de la virtud, sino que simplemente en competencia, y las competencias se pueden usar para el mal, lamentablemente. O sea, un ladrón tiene que ser puntual y tiene que ser muy prolijo cuando roba. Y muy ordenado. Y muy ordenado, efectivamente. Entonces, también conecta con lo que decías tú que están estudiando con Yosu, que la virtud es para donarse. No sé, te dejo esas dos preguntas y ya con eso podríamos cerrar, si es que, porque la gente se tendrá que ir. Genial. Pues a ver, con respecto a lo que estás comentando, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, hay que hacer, y es lo que estábamos estudiando con Yosu y yo, ¿no? Entre otros autores, pero claro,
la noción de virtud auténtica, o sea, la virtud, si consideramos la virtud como la considera Aristóteles, y luego Tomás de Aquino, Polo, etcétera, claro, es integral y digamos que no tiene fisuras. O sea, de hecho, Polo habla de las virtudes que son jerárquicas, o sea, y además que están interconectadas. O sea, como que es imposible tener una y no tener otra, ¿no? Dices, ¿qué estrés? Y dices, no, porque la virtud, digamos, es como sacarle brillo a la naturaleza, ¿no? Entonces, una persona pues claro, pues a lo mejor lo que está desarrollando son hábitos, pero no necesariamente hábitos virtuosos, sino hábitos muy bien, hábitos estupendos con otros fines, pero no hábitos estupendos, porque digamos que no está esa coherencia, ¿no? En su manera de actuar. No sé si te he respondido, porque esto abre un melón, o sea, podríamos estar horas hablando de esto. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, claro, muchas veces la educación del carácter lo que quiere es gente pues, que desarrolle hábitos, y en el fondo, pues es que por eso el hábito no es el fin último, ¿no? Sin embargo, hay también otras concepciones, por ejemplo, Christianson sí que habla de la virtud, pero habla del florecimiento, o sea, y también Naval, o sea, Conchita también lo dice, la virtud no es el fin último, no solo. ¿Para qué? Pues la persona florece con los demás, ¿no? Por eso el fin último de la virtud, y enlazo con lo que has dicho antes, el fin del hombre y el fin de la educación, claro, el fin de la educación no es la virtud. Voy a ser muy, muy virtuoso, no. El fin de la educación es, tú has hablado de la felicidad, como dice Altarejos, y a mí, ¿qué me parece de eso? Pues me parece que los dos tienen razón, que son dos concepciones complementarias, porque me parece que por un lado el profesor se tiene que mojar en todo, por supuesto, o sea, si queremos ayudar a crecer a la persona de manera completa. Otra cosa es que tú entres de manera directa en determinados aspectos en los que a lo mejor no tienes que entrar. Pero me parece que un maestro tiene que concebir a una persona completa, la que tiene delante, como un quién. Entonces, cuando tienes a un quién delante, pues tú quieres que sea feliz, aunque a lo mejor suspenda tu asignatura, pero tú vas a querer tratarle bien, que igual a través de, yo qué sé, de la manera de cómo te relacionas con él, pues se reconcilia con cosas que ha vivido, yo qué sé. Pero me parece que obviamente el profesor se tiene que implicar ahí, o sea, ser maestro es el mayor marrón, como decimos en España, hay que enmarronarse hasta las cejas, por supuesto, estamos con personas, no podemos segmentar. Y también lo que dice Millán Puelles, pues es cierto, si distinguimos el fin de la educación del fin del hombre, pues ahí habría que ver, ¿no? Hasta qué punto el fin de la educación es ayudar a crecer esas disposiciones que ayudan a la persona a alcanzar su fin último, ¿no? Quizá la educación tiene que ver con esa ayuda a crear, a desarrollar, a sacar, también Altarejos tiene un desarrollo muy interesante sobre la noción de educación, sacar, extraer todo lo que tiene dentro, aparte de conducir para que, digamos, que viva con plenitud, ¿no? Porque la felicidad al final no es un fin último que está ahí, sino que da sentido al propio actuar, ¿no? No sé si he respondido. Estoy viendo que aquí en el chat también hay comentarios que me encantaría poder decir, no sé, Joaquín, si te he respondido o no, pero... Sí, totalmente, Elda. Después aquí hay algunos comentarios. Ay, manita. Yo tengo una pregunta. Patricia, sí. Yo tengo una pregunta también. Sí. A ver. Si todavía hay tiempo. Sí, mire, ¿les parece que hagan las dos preguntas seguidas y después tú, Elda, haces un cierre así y nos vamos? Porque yo estoy en la universidad todavía y en cualquier momento me quedo encerrado y no creo que mi mujer ni mi hija esté muy contentos. Por supuesto. Ok, entonces, disculpa, Kalena, ¿primero tú o yo? Dale tú, yo Vale, ok. Bueno, lo primero es un aporte chiquitín sobre la intimidad. Juan Fernando Sellés tiene todo un libro que es Antropología de la Intimidad, que está perfecto. Y lo segundo, y bueno, principalmente, Elda, quería felicitarte por este análisis
digamos, tan completo, exhaustivo, detallado, claro. En una hora, te felicito porque me parece impresionante. Yo soy educadora y psicopedagoga clínica, entonces tengo la perspectiva de educación y también de tratamientos incluso psiquiátricos en niños. Simplemente, bueno, decir que para entrar en la intimidad, principalmente son los padres, pero el maestro también. Yo creo que se ha perdido esa... me gusta mucho la visión que has puesto en cuanto a que los maestros no solo deben de instruir, sino también formar. Y yo creo que esa formación, en estos momentos los padres lo delegan en el colegio y los profesores, dependiendo del tipo de colegio en que están. Y bueno, mi pregunta es, después de felicitarte, me encanta, ojalá puedas hacer un libro para poder comprar todo esto, es en la parte de Polo, de que hablas de los trascendentales al final. Yo entendía, o siempre he entendido, que el hábito, la consecución del hábito es la virtud. Pero ahora, después de escucharte, entiendo que la virtud no es lo que perfecciona al hombre, sino va mucho más allá, lo que es la sociabilización. Mi pregunta es, ¿dónde queda la caridad, que supuestamente es lo máximo de la virtud? ¿Dónde está? O no lo he entendido, se me pasó. La pregunta mía sería, tú mencionaste la importancia de campos que pueden ayudarle al educador o al asesor de empresa, que es mi caso. Por ejemplo, la manera de vestir, que en términos generales se llamaría la marca personal, con respecto a poder hacer que las demás personas crezcan. Y al lado de eso es qué papel tiene la amistad, pero entendida como dice Polo, ¿verdad? Para poder ayudar a crecer. Sí, pues muchas gracias a las dos, a Kalena y a Patricia, por los comentarios y las preguntas. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, ¿dónde queda la caridad? ¿No? Preguntaba Patricia. Pues, a ver, la virtud, igual no me he explicado bien, pero la virtud sí que es ese desarrollo, ese culmen de la naturaleza humana, o sea, de la dimensión humana de la persona. La virtud sin duda es ese culmen. ¿Y la caridad dónde estaría? Pues la caridad es una virtud teologal, ¿no? No he estudiado en profundidad la caridad, pero me imagino que si hablamos de la donación y analizamos bien el desarrollo pleno de la donación, ¿no? de la donación a los demás, pues ahí estaría la caridad. Como el querer a los demás por encima de uno mismo, ¿no? O sea, por encima de sus defectos. Esto también lo desarrolla Hannah Arendt, que os recomiendo que leáis también La condición humana, porque lo explica muy bien. Y cuando habla del perdón, explica que la persona, como es más que su naturaleza, pues por eso perdonamos, ¿no? Porque olvidamos al final lo que ha hecho perdonamos lo que ha hecho porque es una persona. Entonces yo creo que la caridad podría ubicarse ahí. Y respecto a lo que comenta Kalena, me parece muy interesante. Yo creo que también me parece que efectivamente la marca personal sin duda ahora mismo es fundamental, ¿no? Y además en las universidades, yo que también trabajo en la universidad, pues es una de las cosas que se trabaja con los chicos. ¿Cuál es tu marca personal? O sea, ¿cómo te quieres presentar? Y eso es una manera, el cómo te presentas, es una manera de manifestar la intimidad y de protegerla, ¿no? Entonces me parece que a través de esa amistad que comentabas, a través del trato que también comentaba Luis, del trato, la confidencia, ¿no? La confianza, pues tú dices, tú quién eres, tú cómo te quieres mostrar, tú sabes el valor que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que ahí se puede trabajar muchísimo en la marca personal. Bueno, no sé si os he respondido. Muchas gracias. Joaquín, nos hemos extendido muchísimo. No quiero que te dejen ahí encerrado. Yo quería aclararle a Patricia que hay un libro de Elda, que es su tesis doctoral, donde habla de estas cosas, y eso se encuentra rápidamente en Google Académico,
porque yo la tengo al menos, entonces está. Y Ahí después está. también hay un artículo que acaba de publicar Elda, que ya no lo va a decir lógicamente, con Yosu, en la revista Sofía, donde habla efectivamente sobre el perdón en Hannah Arendt y en Leonardo Polo, creo, Elda, ¿no? Sí, eso es. Ya, así Gracias, que Joaquín. ahí Genial, tienen gracias. bibliografía. Bueno, muchas gracias, Elda, por tu presentación, muchas gracias a todos por su Gracias a participación, a todos. Silvia, a Luis, a todos. Y nada, nos veremos ya en el próximo curso. Esta es la última sesión del curso académico. Así que nada, te agradecemos mucho, Elda, que esté muy bien. Adiós a todos.